Casos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como fundamento legal, la facultad de investigación de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación está contemplada en el artículo 97, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso en particular, podrá nombrar uno o varios de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o una comisión especial para que investigue algún hecho o hechos que constituyan una violación grave de alguna garantía individual. Aunque en 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, esta facultad fue matizada, sigue siendo un mecanismo excepcional en el sistema jurídico mexicano. Esta facultad implica que se debe de emitir sentencias o resolver controversias constitucionales, sino una atribución extraordinaria que busca esclarecer hechos cuando se considera que hay una violación grave de derechos humanos o al orden constitucional. No tiene como objetivo sancionar a los responsables, sino contribuir a la venta y al análisis público. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede designar a uno o varios de sus propios ministros, jueces de distrito o magistrados de circuito, una comisión especial, como por ejemplo en el objetivo sería establecer una versión objetiva de los hechos, analizar si hubo violaciones graves a derechos humanos, elaborar un informe público, informes no vinculantes. El informe final tiene peso moral y político, pero no obliga legalmente a las autoridades a actuar. Sin embargo, puede tener un impacto en la opinión pública, en la justicia transicional y en reformas constitucionales. Casos emblemáticos en los que la Suprema Corte ha ejercido la facultad. Por ejemplo, en el caso Aguas Blancas de 1995, una masacre de Guerrero donde murieron 17 campesinos a manos de la policía estatal. La Corte designó una comisión investigadora. Este fue uno de los primeros casos donde se ejerció esta facultad. Yo considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tendría que realizar esas investigaciones y estoy a favor por lo siguiente. 1. La salvaguarda de derechos humanos en casos excepcionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país, encargado de proteger los derechos humanos y el orden constitucional. En situaciones donde los otros poderes del Estado implicados o son omisos, la Corte podría actuar como un órgano neutral y confiable para esclarecer la verdad. 2. Contrapeso en el sistema democrático. En un sistema de división de poderes es importante que haya mecanismos de control interinstitucional, especialmente cuando hay riesgos de impunidad o corrupción. La facultad de investigar permitía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuar como contrapeso ante el abuso del poder ejecutivo o legislativo, fortalecer la legitimidad institucional. La Corte, al realizar investigaciones en casos de alto impacto social, como Atenco a Guardería ABC, demostró que podía responder ante la exigencia ciudadana de justicia. Esto fortalece la confianza pública en el Poder Judicial y su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales. 4. No se trataba de funciones judiciales ordinarias. Esta labor no implica que la Corte se convierta en fiscal o juez de lo que se investigaba. Su papel era emitir informes objetivos y bien documentados que otras autoridades podían usar para sancionar responsables o reformar políticas públicas. Yo considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tendría que realizar esas investigaciones y estoy a favor por lo siguiente. 1. La salvaguarda de derechos humanos en casos excepcionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país, encargado de proteger los derechos humanos y el orden constitucional. En situaciones donde los otros poderes del Estado implicados o son omisos, la Corte podría actuar como un órgano neutral y confiable para esclarecer la verdad. 2. Contrapeso en el sistema democrático.
En un sistema de división de poderes es importante que haya mecanismos de control interinstitucional, especialmente cuando hay riesgos de impunidad o corrupción. La facultad de investigar permitía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuar como contrapeso ante el abuso del poder ejecutivo o legislativo, fortalecer la legitimidad institucional. La Corte, al realizar investigaciones en casos de alto impacto social, como Atenco a Guardería ABC, demostró que podía responder ante la exigencia ciudadana de justicia. Esto fortalece la confianza pública en el Poder Judicial y su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales. 4. No se trataba de funciones judiciales ordinarias. Esta labor no implica que la Corte se convierta en fiscal o juez de lo que se investigaba. Su papel era emitir informes objetivos y bien documentados que otras autoridades podían usar para sancionar responsables o reformar políticas públicas.